30, Ajá. no es caliente, no es caliente, 30, Ajá. 31, 32 grados. Ay, no, qué rico, ¿no? Acá nosotros de Jalisco está, pero muy frío, la verdad. Pero sabroso, sirve que nos mantenemos jóvenes y guapos. ¡Yujú! ¡Yujú! ¿Quién anda por ahí? ¿Quién anda por ahí? Buenas, buenas, desde Posadas Misiones, Argentina, ¡Arriba, Argentina! ¡Uhú! con mucho calor. ¡Ah, yeah! Te voy a Allá, mandar tantito frío de acá. Acá allá en sí hace Jalisco ahorita calor. Oh, yes, yes. Acá estamos frío, acá de este lado. Mándenos un poquito. Sí, les voy a mandar tantito ahí en unas bolsitas. Buenísimo. Sí, para que agarren frescura. Y ustedes Eso, sería oye, espectacular. sí, y allá ustedes me mandan calorcito, por favor. Te mandamos todo lo que quieras, el calor que quieras. Ok, hacemos intercambio. 41 grados más o menos. Wow, no, sí está calientito por allá. Ve lo que yo decía, 30, Sí. 31 grados aquí Wow, en Liberia, en Guanacaste, Costa súper, Rica. súper. Así rico. Sirve que con una desintoxicación al máximo. Hola, hola, buenas noches desde Aruba. Arriba Aruba. Hola, ¿cómo están? De maravilla, de maravilla. Qué bueno, ¿cómo está México? Sensacional, frío y sabroso para mantenernos jóvenes. Y qué rico, frío. Sí. Gloria a Dios, que no nos hemos quitado el suéter en todo el día. Pero está muy sabroso. Muy buena noche, Ana. Sí. ¡Hola, Rolando! ¡Qué gusto, Rolando! Ya te extrañábamos. No, siempre, aquí estamos, aquí estamos. Eso es bueno, eso es Con bueno. alegría, con ese entusiasmo. Sí, pero así merito, para ponernos contentos todos. Pues buenas noches a todos. Hola, Hugo. Huguito, ¿cómo estás? Buenas noches, Hugo. Buenas. Buenas a todos, corazón. ¡Arriba, Curazao! Hola, buenas noches. La pareja combinada Curazao. Buenas noches a todos. Muy buenas noches, Mónica. Aruba saluda. Gracias, Aurora. Buenas noches. ¿Cómo están? Maravilla, maravilla. Muy bien. Sé que Argentina está pasando. Sí. Estamos incendiados. Sí. Lo gané. Esa energía pura. Misiones acá, 41 grados. Wow, eso está brutal. Sí. Oh, se me escuchó. Quedó todo el mundo quieto. Es que estamos concentrados, esperando el momento. Buenas noches, Carolina. Buenas noches, Ronnie. ¿Cómo hay Cubo? Opibón.
Tremendo. Muy buena noche, Ana Rita. Un placer de saludar desde Aruba. No, pero sí se ve, mami, que es diferente. Sí se ve Tiene que el es diferente. micrófono está apagado, Ana Rita. Se ve más fuerte el mío. Bueno, el que puse. No sé si hacerlo como más marcado para que no se vea tan feo. Digamos, como hacerle una marca aquí al lado, pero de este lado, digamos. Como con más, digamos, para que sea una línea y no se vea. ¿Verdad? Mejor. Es que yo vi como que se veía parecido, pero ya después vi que esto es muy blanco. Este que Buenas tiene. noches a Buenas todos. noches. Feliz noche, familia y comercio. Buenas Hola, noches. buenas. Conectados. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están? Buenas Desde Bogotá. noches. Hola, Narita, ¿cómo está usted? Mi diamante Ana Lo Rita, voy a buenas marcar, no importa. noches. Ahora sí como diferente. Tiene el Tiene micrófono micrófono cerrado, Ana Rita. Creo que ahora no se pueden varas, ¿ah? Ay, Ahora sí. no me, Ana Rita! si no me dicen ni cuenta me doy. Hola, mi diamante. Saludos, saludos, Ramoncito. Hola, mami. ¿Cómo está todo el mundo? Figueroa, ¿cómo está? ¡De maravilla, de maravilla! Saludos a todos, bienvenidos. Calladicos. Sí, es que estamos concentrados, esperando el momento. Estamos concentrados invitando. Sí, exacto. Sí, es que estamos impactados por el masterclass que acabamos de disfrutar. Espectacular, ¿no? Y exactamente. Saludos a todos, bienvenidos. Gracias, gracias igualmente, Ana Rita. Ay, Dios mío, de nuestro querido México. Antes, ¿verdad? Ana Rita, está muy bonito tu mundo. ¿Qué continentes son? Está muy bonito. Un mundo, pues, ¿qué continente es todo el mundo? Ay, súper. Está muy bonito. Sí, sí, sí. Es como un mundo diseñado a la antigüita. Ah, oh, ya. Pareciera que es como pintado a mano. No, estaba chueco. No, se le llama como una Canva, como algo muy
librito. Ajá. Me encanta siempre tener un mundo. Ah, está muy bonito. ¿Cuál es el límite de la sala? ¿100 participantes o hay más? Creo que 100 porque nos quedamos colgados en 100. Hay Sí. muchos, eso es el problema acá, que hay mucha gente que quieren subir. Saludos desde México. También, ¿verdad? Diana, hay un link para O si YouTube. no, por YouTube. Ok, Tenemos pero, YouTube también. pero ya está Sí. el link de YouTube, ya está el link de YouTube, se puede utilizar Sí, el ya. link de YouTube. Ya lo permite, si toca por Bueno. YouTube. De aquí en adelante ya Saludos toca desde enviar a todo el México. mundo a YouTube. Hola, Ronald. Hola, Hola. Alejandro. Hola, Alejandro. Hola, Norita y Virgili. ¿Cómo están? Hola, Ale, bienvenido. Hola, Lili. Buenas a todos. Hola, hola. Liliana y Miguel. Hola, buenas noches, Ale. Hola, buenas noches, Lili. Hola, ¿qué tal, Alejandro y Clau? Bien, aquí andamos con el chamaco, el travieso. Excelente, eso es buena noticia. Mientras que anden haciendo travesuras, todo vamos bien. Cierto. Sí. Aló, Hola, Geraldine. A ti, Ale. Hola, Irmita, ¿cómo estamos? Ah, bueno. No, ya no, la sala de Zoom ya está llena, entonces, porfa, avísales para que se conecten por YouTube todos. ¿Listo? Sí, solamente por YouTube. La sala tiene capacidad para 100, los demás por... Probando 1, 2, testing 1, 2, 1, 2, test. ¿Se escucha? Probando 1, 2, oyes. Sí. Ok, perfecto. Sí, se escucha. Excelente, se escucha perfecto y se ve bien. Okay, hopefully you can hear me. Let's see. I'm going to try to mute everybody, and then Doug's going to unmute himself again. Okay. Doug, can you hear me? Dougie Fresh, you'll have to unmute yourself. Boom. Unmuted. Okay. All right. Okay. Good evening, everybody. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? If you can hear me, wave into the camera. Si me puedes escuchar. Okay. Nancy, Virgily, good to see your smiling face. Anna Rita, everybody. Oh my goodness. A todos ustedes que he mencionado, hola, qué bueno verle las caras. I apologize for being so late. We had trouble getting into our own meeting. Le pido perdón, tuvimos problemas tratando de entrar a nuestra propia reunión. The room only holds 100 people and it blocked all of us out. El salón nada más aguanta 100 personas y nos bloqueó a todos. So I apologize for being so late, and I apologize if people got kicked off. Le pido perdón por llegar tarde y le pido excusas si también fueron, si lo sacaron de la reunión. Are we streaming this on YouTube? Yes, we are. We should say that. Let me just Please translate. do. Nosotros vamos, también esta reunión se está corriendo, está siendo trasladada por YouTube. Así que pueden decirles a personas que no pudieron conectarse que se conecten por medio de YouTube y van a poder aprovechar la reunión. I'm going to ask Jennifer, and maybe some of you can do it too. Yo le voy a pedir a Jennifer y también tal vez algunos de ustedes pueden también. Can you please tell people in Telegram and WhatsApp Que por that favor if... Doug, can you turn yourself up a little bit? Yeah, I'm up. There you go. Good. Can you guys hear okay? Ronald, can you hear? Yes, it's okay. You have the problem with the sound, Douglas. Sí, no me escucha. ¿Me se escucha bien? No, Douglas, no se te oye. El volumen está muy bajo. Ok. Probando. Gracias, thank you, Ken. ¿Y ahora se escucha bien? Sí, señor. Perfecto. Oh, perfecto. Excelente. Ken me está pidiendo que por favor, si tienen personas que quieren entrar a la reunión, que por favor le dejen saber por Telegram o por cualquier medio social que estamos conectados por vía de YouTube también. ¿Ok? Perfect.
Perfecto. Okay, well, first of all, let's get started. It's already 8:11 on Friday night on the East Coast. Así que vamos a comenzar, ya son las 8:11 aquí en la costa oeste, en la costa este de los Estados Unidos. And I am going to share my screen. Y yo voy a compartir mi pantalla. Let me get my file up very quickly here. Y voy a buscar mi archivo aquí rápidamente. 1 second. Un minuto. Un segundo. Let's see here. Vamos a ver. What happened here? A ver qué pasó por acá. I have lost the screen. Perdí la pantalla. For some reason, there we go. All right, now I'm going to share screen. Man, I tell you what, I'm struggling here. Estoy pasando trabajo aquí. Give me a second. It should let me. There we go. Ok, aquí vamos. Okay, should be able to see this, right? Deberían de poder ver esto. Everybody can see it now? ¿Todo el mundo lo puede ver? I'm a professional. Don't try this at home. Yo soy un profesional, no traten de hacer esto en casa. Okay. All right. I think we're in. Hugo, thank you for helping to tell people to get on to YouTube. Hugo, gracias por compartir y decirle a la gente que se conecte por medio de YouTube. And now I'm really getting started. Ahora sí voy a comenzar. Okay, so what I recommend is figure out on your phone or your computer how to view the screen and hear Doug. Miren a ver cómo pueden escuchar mejor a Douglas y asegurar que se escuche todo bien y que puedan mirar sus pantallas. And forgive me for, I will not be able to answer the chat very well. Hopefully Doug will be able to get involved in that just a little bit. Y perdonen, yo no voy a poder contestar las preguntas muy bien, pero por medio de Douglas pueden hacerlo. Because he has a much bigger screen at home than I do here looking at my laptop. Porque yo tengo una pantalla más grande acá comparado con mi laptop. And looks like my iCommerce. Y parece que mi iCommerce guy fell off the wall. se cayó de aquí de la pared. I don't know what happened there. He's always falling. No sé qué pasó ahí, parece que siempre se está cayendo. And we're going to take about an hour and we're going to do a workshop tonight. Y vamos a tomar la próxima hora y vamos a hacer un aprendizaje, un workshop. This is going to be a very simple process for setting some goals in 2022. Y esto va a ser un proceso sencillo de hacer algunas metas, de proporcionar algunas metas para el 2022. And this will be recorded too. It's on YouTube. We'll be able to send a link later if you want to watch it again. Y esto va a estar grabado por YouTube y vamos a compartir un enlace para que usted pueda aprovechar más tarde o compartirlo. And quite frankly, what I hope is that I'm not going to share anything with you that is revolutionary. Y francamente no quisiera decirle que voy a compartir o quisiera decirle que voy a compartir algo revolucionario. But what I want you to think about is that what I'm sharing tonight is I want you to think about how this year is going to be different. Pero lo que quisiera compartir es darle una idea como este año va a ser un año diferente. What we're going to do is we are going to put together a personal game plan in about 60 minutes. Lo que vamos a hacer a elaborar un plan del año completo en los próximos 60 minutos. We're going to talk about why we should do this. Vamos a hablar de por qué vamos a hacer esto, por qué deberíamos hacer esto.
We're going to talk about kind of what I like to think of as a holistic approach to success. Vamos a hablar de un programa holístico, o sea, completo de éxito, de cómo llegar al éxito. We're going to break down goals. Vamos a romper las metas, vamos a dividir las metas. And then we're going to talk about some next steps. Y después vamos a hablar de algunos próximos pasos. So let's get into this. Así que vamos a comenzar con esto. First of all, why even do this? Primero todo, ¿por qué hacer esto? It's 2022. It's the beginning of the year. Es 2022, es el principio del año. Why should we even set any goals? ¿Por qué deberíamos trazar metas? You know, of course, I'm being a little bit sarcastic because Claro que estoy siendo un poco sarcástico porque but I think it's an important thing for us to even think about in our own heads. Pero creo que es algo muy importante de pensar en nuestras propias cabezas. If we have no interest Si no tenemos ningún interés in setting a goal for the future, then we're not going to get anywhere. si no tenemos ningún interés de preparar o setear ninguna meta para el futuro, entonces no vamos a llegar a ningún lugar. In my opinion, goal setting every year En mi opinión, setear metas todos los años is about refocusing. tiene que ver todo con reenfocarte. It's about taking yourself out of autopilot. Es sacarte del autopiloto, sacarte de ese tren de subconsciente autopiloto. We have a lot of leaders on here tonight. Tenemos muchos líderes esta noche aquí. And I can tell you, if you're a leader or you are a new IBO, Y te puedo decir si eres líder o un nuevo IBO, or you're at the early stages of the performance bonus chart, o si estás en los principios del plan de compensación, it doesn't matter. no importa. What happens to all of us in life Lo que pasa con todos en nuestras vidas is we get into a groove, into a routine in life. entramos en una rutina en la vida. Some of us have incredible routines. Algunos de nosotros tenemos rutinas impresionantes. Some of you are like me. Y algunos de ustedes son como yo. And sometimes your routine's not so good. Y a veces tu rutina no es tan buena. You get things done, Hace las cosas, but you just kind of do it automatically. pero lo haces automático. You don't even think about what you're trying to do. No piensas ni piensas de lo que tienes que hacer. And if that happens, typically you're not working on a goal. Y si eso pasa así, típicamente no estás trabajando en base a una meta. So setting a new goal Así que preparando una nueva meta forces us to reevaluate some of the steps and the routines that we do every day. nos forza a reevaluar algunas de las metas y las rutinas que tenemos diariamente. Here's something else it does. Helps us to create clarity in our lives. Aquí hay otra cosa, nos ayuda a tener claridad en nuestras vidas. What I think is important is when you set a goal, Lo que yo creo que es importante cuando tú haces una meta, tienes una meta, there's an assumption. hay una I'll help you. It's assumption. tú asumes. If I say it with an accent, it wasn't close. It wouldn't work like that, but yeah. Él me está traduciendo ya también. Ya. And I didn't even thank you, Doug. Thank you for helping to translate me tonight. It's my pleasure. It's my pleasure to serve. What I want you to think about with regard to clarity Lo que yo quiero que ustedes piensen en base a la claridad is that clarity helps you recognize not just what you're looking at, la claridad te ayuda a pensar no solamente lo que estás viendo, but what you need to block aside. pero también lo que tienes que bloquear. New goals help us to say no to other things. Nuevas metas nos ayudan a decirle no a otras cosas. Because sometimes we have to say no to good in order to say yes to better or best. Porque a veces
Tenemos que decir no a cosas buenas para decirle sí a cosas mejores y aún más mejores que hay. The other thing that happens is creating good goals helps us to put ourselves in a position to take consistent action. Y posicionándonos en una buena meta no posiciona en un lugar donde tenemos mejor acción, tomamos mejores acciones. And if we put together good goals, Y si ponemos y tenemos buenas metas, it helps us to remove excuses. nos ayuda a remover excusas. Does that make sense? ¿Eso tiene sentido? Hopefully. Quizás. Good, because what I'm hoping for us to discuss tonight is really practical steps. Porque lo que quiero hoy hablar, de lo que quiero hablar hoy, son pasos bien prácticos, bien sencillos. This is not about big, lofty, crazy goals. Esto no es de metas grandes, grandiosas. I want you to think practically. Yo quiero que ustedes piensen prácticamente, o sea, sencillo. And the first step I would tell you is you really have to decide that you would like to set some goals this year. Y lo primero que debes decidir es decirte a ti mismo, yo quiero setear algunas metas este año. And I realize we're doing this on the 21st of January. Y entiendo que estamos haciendo esto el 21 de enero. So, it's not the beginning of the year. It's not the first. No es el principio del año, no es el primero. But maybe some of what we're going to discuss here is going to help you refocus on some of the things you set for yourself. Pero tal vez hablando de esto ahora nos vamos a reenfocar vamos a reenfocarnos en algunas de las metas que usted tiene para sí mismo. I don't claim to have all wisdom and all knowledge about the areas in which you should have goals. Yo no reclamo tener o digo tener todo el conocimiento de los lugares y las metas que ustedes tengan. But I'm going to tell you what I think is important and what's been important to me as an example. Pero yo te puedo compartir lo que ha sido importante para mí como ejemplo. My experience is that I can overreach too far when I think about goal setting. Lo que pasa conmigo, personalmente, es que yo puedo trazar la meta y pensar demasiado, o sea, mirarlo demasiado lejos. O sea, mirar la meta mía, lo que me pasa a mí es que yo la miro como con demasiado tiempo por adelantado. I'll give you an example. Te voy a dar un ejemplo. I want to lose 20 pounds. Yo quiero perder 20 libras. I want to have a clean car all the time. Estos son sus ejemplos. Quiero perder 20 libras, quiero tener mi carro limpio todo el tiempo. I want to answer all my emails every day. Quiero contestar mis emails todos los días. I want my house to be clean all the time. Yo quiero que mi casa esté limpia todo el tiempo. And my grass to be mowed perfectly. Y la grama que esté cortadita siempre. And I want to eat right. Y quiero comer correctamente. Do you see how very quickly you can just start to get out of control? ¿Te puedes dar cuenta como qué tan rápido puedes perder control? And then nothing is the focus. Entonces nada es el enfoque. So what I'm going to encourage you to do Así que lo que te voy a aconsejar que hagas is step back from the chaos of lots of goals es que tomes par de pasos hacia atrás de todo el caos que crea teniendo tantas metas and try to get specific with a single goal in each of these categories. y quiero que tengas tomes 2 o 3 pasos hacia atrás y te dediques a proporcionar, a hacer pequeñas metas en cada categoría que vamos. And these goals should have value to you. Y estas metas tienen que tener un valor para ti. And I'm not trying to push my values on you, but I'm going to share with you what I think has value. Y yo no estoy tratando de empujarte o darte mis metas y valores, pero te voy a decir lo que es importante para mí.
Because remember at the beginning, this is a holistic approach to success, not just about the Amway business. Recuerda que del principio hablamos que esto es algo holístico o setear metas holísticas o completas, que no es nada más, no nada más tiene que ver con lo de Amway. So in my opinion, it starts here. En mi opinión, comienza aquí. I want you to have a spiritual goal. Yo quiero que tengas una meta espiritual. I want you to have something for your health, Yo quiero que tenga una meta de salud, for your family, para la familia, for your profession. tu profesión. I don't know. Some of you could be a sales representative. Tal vez algunos de ustedes son representantes de ventas. Maybe you work in retail. Tal vez trabajas en comercio. Maybe you're a doctor Tal vez eres doctor or an accountant. o un contable. That's the profession I'm referring to. Esa es la profesión que hablo. And I believe you should have a goal for your Amway business. Y que también creo que debes tener una meta para tu negocio de Amway. I want you to think of these as different circles on a page. Yo quiero que pienses de esto como diferentes círculos en una página. And where your goals in each of these circles kind of overlaps. Y como tus metas en cada uno de estos círculos se sobrepasan una encima de la otra. That overlapping, let me grab a pen. Cuando se juntan, Show you what I'm referring voy a to. buscar un lapicero para demostrarle lo que estoy If you tratando de have, decirle. you have a different circle Si tienes diferentes círculos and you have the center of the circle overlapping, y en el medio del círculo están invirtiéndose, subiéndose uno encima de otro, where these things overlap well, I think that's where you find success. entonces donde ustedes ven que todos esos círculos se unen, ahí es donde usted va a encontrar el éxito. Because I want you to think about this. Porque quiero que pienses esto. If you have business success but no family success, Que imagínate esto, si tú tienes éxito financiero o profesional y no tienes éxito familiar, then you don't really have success. entonces realmente no tienes éxito. You know, if your spiritual life's important to you but you ignore it, Si tu vida espiritual es importante para ti, pero las ignoras, and your health is amazing, y tu salud es buenísimo, you're not the whole person that you're trying to be. así que eso equivale a que no seas la persona completa que quieres ser. So in my opinion, what's very healthy Así que en mi opinión, lo que es saludable is to have some balance in your life es tener un balance en tu vida by creating the important, by picking a single goal in each of these important categories for you. Así que tomando una meta en cada círculo de estos que sea la más importante para ti. And that may be different for different people. Y eso va a ser diferente para todas las personas, pero cuando lo unes, eso es lo que es éxito. And I think if you find the ones that are important to you, you'll be able to make 2022 a special year for you. Y si tú logras encontrar cada punto en cada círculo que sea importante para ti, cuando se unan, eso va a hacer que el 2022 sea exitoso para ti. What I don't want you to do is have this crazy approach with all of these different important things. Lo que yo no quiero que tú hagas es que tengas todas estas cosas con todas estas metas en diferentes lugares y haciendo todas estas cosas a la vez. Because you just won't have time. Porque sencillamente no vas a tener el tiempo. So I would encourage you to try to pick one thing in each of these categories that you think you can accomplish in 2022. Así que yo te aconsejo que tomes una meta en cada de estos círculos que tú entiendas que puedas alcanzar para el 2022. I'll give you a couple examples. Te voy a dar algunos ejemplos. In your spiritual life, maybe you want to say that you want to every day have 15 minutes of quiet time to develop your spiritual life. Maybe it's reading the Bible, maybe it's prayer, maybe it's meditation. Vamos a decir en la área espiritual, en tu círculo espiritual, puede ser diario tomar 15 minutos para desarrollar tu conversación o tener tu tiempo tranquilo
dedicándote a tu Biblia o a cualquier formato que tú entiendas que sea que te llene espiritualmente. And for your health, maybe you're going to say, I'm going to exercise some way 3 times a week. Y para tu salud, tú puedes decir, voy a buscar una forma de hacer ejercicio por lo menos 3 veces a la semana. Or you're going to say, I'm going to exercise 3 times a week and I'm going to lose 20 pounds this year. Puedes decir, en la de salud, puedes decir, voy a hacer ejercicio 3 veces a la semana y voy a perder 20 libras este año. Maybe for your family, you're going to say, twice a month, we're going to have a family night to do something with family. Para la familia puedes decir, tú sabes qué, 2 veces al mes voy a tener un día familiar para compartir con la familia. Maybe for your profession, you're going to say, I am going to take some of those classes that I know I should take in order to get promoted. Tal vez para la área profesional, tú puedes decir, ¿sabes qué? Voy a tomar esas 2 clases que me hacen falta para poder calificar para esa promoción. And for your Amway business, maybe you're going to say, my goal is to go, I don't know, let's say 4,000 points. Y para tu negocio de Amway puedes decir, tú sabes qué, me voy a ir 4,000 puntos. So you guys see my point, right? Ustedes pueden ver mis puntos, ¿verdad? Lo que quiero decir. If you get too involved with too many complicated things, you're not going to be able to accomplish it. Si te envuelves demasiado, lo que quiero decir, si te envuelves demasiado con muchas cosas y tienes diferentes metas, con diferentes, no vas a poder hacerlas y te vas a complicar y no vas a llegar. And, you know, and I don't know what's important to you. Y yo no sé lo que es importante para ti. But instead of having 5 health goals, I would encourage you to have 1. Pero en vez de tener 5 metas de salud, te aconsejo que tenga una. And instead of, 15 business goals, y en vez de 15 metas de negocios, have 1. ten una. So let's break this down and I'll explain a little bit what I'm thinking about when I think of goals. Así que vamos a mirar esto nuevamente y te voy a decir lo que yo pienso de metas. The first thing, as you all know, when you're going to set a goal is you need to have a specific date attached to the goal. Desglosando todo esto, lo que quiero decir, lo primero que tienes que tener es una fecha específica para cada meta. It's not good enough to say, I'm going to read 10 books this year. No es suficiente decir, voy a leer 10 libros este año. I want you to be able to say something like, my goal is to read these 10 books by December 31st, 2022. Sería ideal que digas, voy a leer estos 10 libros antes del día 31 de diciembre de 2022. All right, so let's think of this. What about... Así que vamos a hablar de esto. ¿Qué tal? What activities do I need to do? ¿Qué actividades necesito hacer? What activities do I need to do to accomplish the goal that I have put into place? ¿Qué actividades tengo que hacer para llegar a las metas que yo tengo? Here's another one. What are my resources? ¿Cuáles son mis recursos? I think many of us ignore our capabilities. Creo que muchos de nosotros ignoramos nuestras posibilidades de hacer las cosas. A lot of us have a lot of skills and resources available to us to help us accomplish what we need to accomplish. Muchos de nosotros tenemos muchos talentos y recursos para poder llegar a las metas y hacer las cosas que tenemos que hacer. The other question I want you to ask is, when are you going to work on it? La otra cosa que quiero que piensen es, ¿cuándo voy a trabajar en eso? Let's say that you want to work on going silver this year. Vamos a decir que quieres llegar a plata este año. And if you're going to do that, my question is, when during the day are you going to work your business? Y si vas a hacer eso, entonces piensa qué parte del día tú vas a trabajar, qué parte del día tú vas a dedicarle para trabajar eso. Because if you don't block this time, if you don't schedule this time, your day is going to slip away. Porque si tú no tomas el tiempo de saber a qué hora vas a trabajar esta meta, el día se te va a pasar. So what does that mean? That means we need to be thinking about taking maybe an annual goal and breaking it into monthly blocks and then into weekly blocks and then into daily blocks.
Entonces lo que estamos mirando es que vamos a tener una meta anual que después la vamos a dividir y la vamos a transar en metas mensuales, y esas la vamos a también a dividir y hacerla en metas semanales, y esa también la vamos a dividir y la vamos a poner en metas diarias. All right, so I'm gonna do something crazy here. Ready, Doug? I'm gonna back up. Yo voy a hacer algo aquí rarísimo, voy a darle reversa. Vamos a ver. I would like to ask some brave soul. Yo quisiera preguntarle a una persona que sea valiente, a un valiente, Who maybe is thinking about some of what I've said and que esté pensando de lo que yo estoy diciendo and would be maybe willing to come on camera here and share with us a couple of their goals this year. y que quiera compartir alguna de las metas de ellos este año. And we got a lot of people on, so we obviously can't do everybody, but I would love to hear if somebody has got a few goals that they would love to accomplish this year. Y tenemos mucha gente acá, pero vamos a tomar solamente uno o dos para que ellos compartan las metas que de este año. Go ahead. Anybody? Cualquiera de ustedes. Voluntarios, un valiente. You'll have to come off of mute, probably. Tiene que sacarse del mute, tiene que quitar el mute para poder hablar. Nobody? ¿Nadie? Is it in the chat? I don't know if maybe they can't come off mute. No sé si no pueden salir de mute. I don't see the oh, let me check the chat. Oh. Sí, yo puedo hablar, Ken. Okay, Ken. Oliver Figueroa. Oliver, all right. Ok. Espiritualmente, mi meta es dedicar tiempo que ya lo estoy haciendo durante la mañana a leer versículos de la Biblia y estudiarla. Eso es lo que hago en la mañana. En el área... In the morning, in the spiritual side, I am dedicating a few minutes, 15 minutes in the morning to read the Bible and to study certain verses. Awesome. En el área de salud, dedico 3 días a la semana al ejercicio. In the health side, I dedicate 3 days to do exercise. Okay. Ahorita la meta familiar es poder compartir más tiempo en familia, ya que por las distancias vivimos un poco lejos, pero mi meta es poder compartir por lo menos 3 veces a la semana con la familia. As a family goes, I live a little distant, but I want to spend at least 3 times a day, spend time with them. 3 times a day? 3 times a week, I'm sorry. Okay. Sorry. En el área profesional, bueno, esa la tengo un poquito, no tengo ahorita unas metas, pero en el área del negocio, mi meta es crear 24 nuevos clientes para el final del año y tener un volumen por encima de los 7,500 puntos. So on my professional side, I don't have that clear yet, but on my business side, the Amway side, I want to have 24 new customers and be at 7,500 PV. Fantastic. Okay. Oliver, thank you very much. Welcome, Ken. Thank you. Gracias, Oliver. Anybody else? ¿Otra persona que quiera compartir? All right. Okay. Well, listen, we'll keep going because I don't want to make this go all night, but I want you thinking about this stuff, okay? Vamos a continuar pero quiero que sigan pensando en esto. Let's break down a couple of examples. Vamos a desglosar algunos ejemplos. Let's say that you have a goal. Let's say you're new to the business and you have a goal. Vamos a decir que tú eres nuevo al negocio y tienes una meta nueva. You want to consistently do 150 points every month by December 31st. Tú quieres continuamente hacer 150 PB mensual antes de diciembre 31 del 2022. This number is just an example. You could use 300, you could use 500, you could use 100, whatever's important.
Este número es solamente un ejemplo. Ustedes pueden poner cualquier número ahí que ustedes deseen. Puede ser 100, puede ser 300, puede ser 400, el número que ustedes deseen. Let's break this down into an annual, monthly, weekly, and a daily goal. Vamos a desglosar esto en una meta anual, mensual, semanal y diario. Now, understand that this is based on some of the rules going on in North America and the US business. Y esto va a ser basado en algunas de las reglas que están ahora en Norteamérica. So this could be a little bit different depending on your region. Así que esto puede ser un poco diferente, depende en donde estés viviendo en tu región. But for us in the US and in the Caribbean, we need, if we're going to do 150 points, Pero para nosotros aquí en los Estados Unidos, Norteamérica y el Caribe, si queremos hacer 150 PB, at least 90 of those points need to be VCS and 60 could be personal use. 90 de esos puntos tienen que ser VCS de clientes y 60 de nosotros autoconsumo. Because we need to have at least 60% VCS, 60% of 150 is 90. Porque tenemos que tener por lo menos 60% de consumo de cliente. Así que eso serían de 150, eso serían 90 puntos. Así que calcúlenlo con sus metas, mirando el 60% tiene que ser de cliente. And let's say that, let's pick a number. Let's say that we want to have, by the end of the year, we want to have access to 24 clients that could do 30 points in a month. Y vamos a decir que vamos a poner una meta que queremos tener 24 clientes disponibles que consuman 30 PBs mensual. Now, are 24 customers going to buy from you every month? Probably not. Y la pregunta, ¿24 clientes te van a comprar mensualmente? No, tal vez no, o tal vez no. But you could have this group of 24 different families or individuals. Pero puedes tener este grupo de 24 personas, de 24 individuos, 24 familias. And if at least 3 of those people or clients a month do 30 PV, you hit your 90 PV VCS goal. Pero si por lo menos 3 de ellos hacen sus 30 puntos, tú ya tienes tu 90 PV mensuales de clientes, VCs. So what does that look like on a monthly basis? ¿Y cómo se ve eso mensualmente? If you're going to need to do that, we're still in January. If you're going to try to have 24 clients by the December 31st, you're going to need to get about 2 a month. Así que si vamos a desglosar eso y si tú quieres tener 24 clientes disponibles para el año, para el diciembre de 2022, tú vas a tener que comenzar, estamos en enero, vas a comenzar con 2 nuevos clientes mensuales, o sea que 2 nuevos clientes en enero. Which means you're going to need 1 every 2 weeks. Así que vas a necesitar un cliente nuevo cada 2 semanas. Which means you're probably going to need to be doing some sort of, at least 1 new contact a week in the customer area. Así que vas a tener que hacer por lo menos un contacto a la semana en el área de cliente. Now, you can see here, when you start to break down goals. Do you hear me, Doug? Ya, tú puedes ver aquí cuando tú comienzas a desglosar las metas. You can see why it's so important to be specific and reasonable. Tú te puedes dar cuenta aquí que lo importante que eres específico y razonable. Because let's face it, time is valuable. And if you said, I want 100 clients, when are you going to have the time to break down all of that stuff? Porque mira, si te das cuenta, el tiempo es valioso. Entonces tú dices, yo quiero 100 clientes. Entonces, ¿para cuándo vas a tener el tiempo de tú trabajar en todo eso? So that's why I thought, and I wanted you to think about one goal in these different important categories to you that you think you can dedicate time to and get it done. Por eso yo te digo, trabaja, que encuentres una meta razonable que tú puedas trabajar y que sea contundente, que tú puedas seguirla. Does that make sense? ¿Eso tiene sentido? Okay, great. Thank you. Ok, perfecto. All right, let's use another quick example. Ok, vamos a usar otro ejemplo rapidito. And again, I picked out a random US number. We could have picked out a different number for any region. Nuevamente tomé un número cualquiera. Esto pueden cambiarlo, alterarlo como ustedes quieran. Esto puede ser de cualquier región. But in the US, 1,000 points is 12%. Pero en los Estados Unidos, 1000 puntos son 12% en Norteamérica y el Caribe.
could have picked, 15, 18, 21%. You could have picked something else, somewhere else. Hubiese podido tomar 21%, 18% y ponerle los PB que sean de en cualquier parte del mundo que estés. Simplemente reajusta esto para que te funcione a ti. But let's say that you want to go 1,000 PV by April 30th, 2022. That's 3 months from now. Pero vamos a decir que tú quieres romper 1000 PB, llegar al 12% antes del 30 de abril del 2022. Well, if you want to do that, and we're going to break that down into our annual, monthly, weekly, daily goal. Si tú quieres hacer eso, vamos a desglosarlo entre nuestro anual, mensual, semanal y diario. And I'm going to assume that you're going to have about a 150 point circle. Vamos a decir que tú vas a tener un círculo personal de 150 PB. That if you want to do that in a healthy way, pero si quieres hacerlo saludable, you're going to take that 1,000 points, divide it by a 150 point circle. Si tú vas a tomar esos 1000 puntos y vas a dividirlo entre 6 círculos de 150 PB. That means you're going to need 6 IBOs in your business. Quiere decir que vas a necesitar 6 IBOs en tu negocio. Because that's 1,000 divided by 150 is 6 point something. So that's 6 new IBOs plus yourself. So it's 7 in your group total. Así que van a ser 7 personas en tu grupo porque 1000 se dividen, la forma que se divide va a quedar así. Which means that you're going to need to get 2 new customers per month, one every 2 weeks between now. ¿Qué quiere decir? Que vas a tener que buscar 2 nuevos clientes mensuales, uno cada semana, para llegar a esa meta del 30 de abril. And I'm going to assume you're also going to need to get about 2 new IBOs per month. Y te voy a decir que también vas a buscar 2 nuevos IBOs por mes, uno cada 2 semanas. Yep, about one every 2 weeks. Uno cada 2 semanas. And which means you're probably going to need 1 new contact a week of a customer and an IBO. Que eso quiere decir que vas a buscar un nuevo contacto semanal de cliente y IBO. So, that's 2 contacts, right? That's one for a customer and one for business owner. Y esos son 2 contactos, uno para cliente y uno para IBO. Which means you probably are going to be doing 1 text or call a day, and you're going to alternate maybe between customers and IBOs or one of each that day. Y eso, si lo desglosamos aún más, eso quiere decir que vas a hacer un texto o una llamada al día, alternándolo entre lo que es para cliente y otro para IBO. Now, are you going to need to do more than that? Ahora vas a tener que hacer más de ahí. Maybe. Tal vez. But you should at least do a minimum. Pero por lo menos vas a hacer el mínimo. Because part of what I want you to be thinking about when you're setting goals for the business or anywhere is consistency. Porque lo que yo quiero que sigan pensando es en la consistencia. You can see as you start to actually break down a goal and you get serious about setting goals. Y tú puedes ver en el momento que te pones en serio seteando metas y verdaderamente tomas esto en serio, It gets a little bit complicated. Que se pone un poquito complicado. Because you start to become accountable to yourself when you go from a big fun thing to your daily activity. Porque en el momento que tú cambias de tener muchas metas y comienza algo así enfocado, ahora tú puedes hacerte responsable y monitorearte mejor. But you know what? If you don't track it, pero sabes que si no lo monitoreas, you're probably not serious about it. Entonces no estás en serio con esto. Many of you have heard me talk about how I set a weight loss goal. Muchos de ustedes saben cómo yo hice una meta para adelgazar. And you've heard me talk about it because it's fun and it's easy to talk about. Y ustedes me han escuchado hablar de eso porque es divertido y ustedes me han escuchado hablar de eso anteriormente. This past summer, I had to go to IBOA board meetings. Este pasado verano tuve que ir a algunas reuniones del IBOAI. And I went to put on my suit pants. Y me fui a poner los pantalones de mi saco. And I could not button the pants. Y no podía abotonar el botón del pantalón. So I decided that's it. I need to lose some weight. Entonces decidí, ¿sabes qué? Tengo que perder de peso. Because the alternative was to buy bigger pants.
Porque la alternativa era comprar pantalones nuevos. So I finally said enough is enough and I'm going to do something about it. Y dije, ¿sabes qué? Suficiente es suficiente y voy a hacer lo que tengo que hacer. And now you have to ignore the fact that on my bathroom mirror for over a year, I had a weight number that I was going to hit. Y en mi baño yo tenía anotado la meta de el peso que yo quería llegar. I looked at it every day as I went the other direction. Y yo lo miraba todos los días mientras ibas para la otra dirección. Because I wasn't serious about it. Porque no estaba en serio con la meta. I had not reached that point in my life where I went, fine, enough is enough. I'm going to do something about this. Porque no había llegado a ese punto en mi vida donde yo dije, ¿sabes qué? Llegó la hora, tengo que hacer algo sobre esto. So I got Jennifer to help me put a plan together. Así que Jennifer me ayudó a setear una meta, un plan de meta. I broke down the steps necessary for me on a daily basis to lose about 1.5 pounds or 1 pound a week or something like that. Desglosé lo que tenía que hacer hasta el punto de que llegué a diario para poder perder 1 libra o 2 a la semana para poder llegar al peso que necesitaba estar. My goal was to hit that number by December 31st. Mi meta era llegar a ese peso antes del 31 de diciembre. So I got an app. Así que conseguí una aplicación. I got this app called Lose It. Entonces encontré esta aplicación que se llama Piérdelo, Lose It. And it helps me to track my calories. Y me ayuda a mantener mis calorías. And I started tracking it. Y comencé a monitorear mis calorías. And I started monitoring what I was eating. Y comencé a monitorear lo que me estaba comiendo. And I realized I was eating way more than I should have to keep my weight where I wanted it or to drop some weight. Y me di cuenta que estaba comiendo mucho más de lo que yo necesitaba comer para yo poder rebajar. And I started tracking it. Y comencé a mirarlo y a seguirlo. And some days I ate the right amount and some days I didn't. Y algunos días comía la edad correcta, la cantidad correcta, y otros días no. But overall, I made progress and I hit my goal by that point. Pero en su totalidad llegué a mis metas y pude llegar a la meta que estaba buscando. And so I've been tracking this now for 193 days. Así que yo he estado monitoreando todo mi progreso por 190 días. And I went down, right now I'm down about almost 20 pounds. So I went down and I tracked it. Y yo rebajé ya, tengo como 20 libras que perdí. And I went back up over Christmas. Y subí un poco en la Navidad. So I have to go get back on the horse. Así que me tengo que subir otra vez al caballo. Because I need to keep working and maintaining the goals that I set for myself. Porque tengo que seguir manteniendo las metas que seteé para mí mismo. You know, it's so easy to talk about weight. Es muy fácil hablar de peso. Because weight there's a number associated with it. Porque con el peso hay un número asociado con eso. So ignore my example, but please use the theory behind it as you're evaluating the goals you have for yourself. Así que ignora, I'm sorry, go do that. Tell me. Ignore the specifics about what I'm just talking about. Okay. Ignora lo específico que yo estoy hablando ahora mismo. But apply the principles to whatever it is that you're trying to think about accomplishing. Pero mira los principios que estoy usando para llegar a la meta que tú tienes que llegar. I want to give you a couple of quick pointers before we finish. Quiero compartir contigo algunos puntos antes que terminemos. Is that okay if I do that? Pues está bien si le hago eso, si hago eso. Great. So, first of all, primero de todo, stop making excuses for not starting. Deja de poner excusas para no empezar. I think it's so easy for us to get overwhelmed by everything going on in our life and things not being perfect that we just don't start.
Creo que nos complicamos tanto con todas las cosas que pasan en la vida que simplemente no comenzamos. Some of us think, you know what, I just don't have what it takes to do what I need to do. Algunos de nosotros puede decir, tú sabes que simplemente no tengo la capacidad de hacer las cosas que tengo que hacer. And I'm here to tell you, you do have what it takes. Y yo estoy aquí para decirte, tú tienes lo necesario. And you have a team of people and friends that are going to cheer you on as you work towards your goal. Y tienes un grupo de amistades y un equipo que te va a ayudar y te va a estar contigo mientras tú estás llegando a tus metas. A week ago, I told this in the English session when I just shared this presentation earlier this week. Hace una semana yo compartí esto con el grupo en inglés y yo dije esto. It's funny, our pastor said something last weekend that I thought was really good. Nuestro pastor dijo algo la semana pasada que yo pensé que fue genial. And I thought I would share it with you guys today. Y creí que quise compartirlo con ustedes hoy. We need to let go of our past. Nosotros tenemos que soltar el pasado. It's okay to understand that we are a product of our past. Está bien pensar y saber que somos un producto de nuestro pasado. But we are not a prisoner of our past. Pero no somos prisioneros de nuestro pasado. We get to choose what we are going to do moving forward. Nosotros podemos escoger lo que queremos hacer en nuestro futuro. You know, there's a lot in life that we do not control. Hay mucho en la vida que nosotros no podemos controlar. So what? ¿Y qué? So what? ¿Y qué? No importa, ¿verdad? You need to live your life anyway. Puedes vivir tu vida. Even if things aren't perfect in your life for you to build the business. Aunque las cosas no estén perfectas para tú vivir tu vida ahora mismo. Or work on your health. Para trabajar el negocio, para trabajar en tu meta del negocio. Or fix some things that are going on in your family this year. Para arreglar algunas cosas que están pasando con tu familia este año. Control what you can control. Controla lo que puedes controlar. And give the rest of it to God. Y dale el resto a Dios. Don't put your dreams and your life on hold. No ponga tu esperanza y tus sueños en espera. Don't put things on hold just because it's not perfect. No ponga las cosas en espera simplemente porque no están perfectas. So stop making excuses for starting. Así que dejas de hacer excusas para comenzar. All right, here's something else. Keep it simple and be real. Esta es otra cosa. Manténgalo simple y sea real. My point of asking you to think about one important thing that you could work on in those different categories. La idea de yo decirle a ustedes que piensen en una cosa sencilla en cada categoría is because I want you to be real. Es porque yo quiero que ustedes sean real. If you're going to get crazy about every single category, you're probably not going to make it through the next month. Si te vas a volver loco con cada categoría, no vas a llegar al mes que viene. I want you to keep it simple so you can stick with it. Quiero que lo mantengas sencillo para que te mantengas con tu meta. Another question that I think you need to ask yourself is, who can help me with my goal? La otra pregunta que debes preguntarte es, ¿quién me puede ayudar con mi meta? You know, I have different mentors in my life. Yo tengo diferentes mentores en mi vida. Different people that I look to as I work on different areas of my life. Diferentes personas que yo miro y confío en diferentes áreas de mi vida. And you know what? Not all of them are people that I actually talk to in person. Y no muchos de ellos son personas que yo hablo personalmente con ellos. Sometimes they are long distance mentors that I get from podcasts or YouTube videos or IGP or books. Hay a veces que son mentores que yo recibo por el programa de aprendizaje de e-comercio, por YouTube, por diferentes podcasts. Son diferentes personas que tal vez no tengo conversaciones personales con ellos, pero son mentores en ciertas áreas. But I look at these different people and I say, what can I learn from them and how can I work, under their guidance or principles to accomplish my goals? Pero yo miro a estas personas y yo digo, ¿qué puedo yo utilizar de esta persona? ¿Qué puedo yo aprender de ellos para yo llegar a la meta, para poder tener éxito en las metas y llegar a hacer lo que tengo que hacer? And you know why I do that? You know why mentorship is so important? ¿Y sabes por qué mentoría es tan importante?
Because I don't know what I don't know. Porque yo no sé lo que yo no sé. And sometimes I need somebody to speak into my life and help me as I work on my goals. Y hay veces que necesito a alguien que hable en mi vida para ayudarme a completar mis metas. Another tip I have for you. Otro punto que quisiera compartirles. Sometimes you just do act in faith and do it anyway, even when you don't see progress in front of you. Actúa con fe, hazlo de todos modos, aunque no veas resultados enfrente de ti inmediato. Sometimes you just have to do that. Hay veces que simplemente tiene que hacer eso. And so I'm not talking about faking it. No estoy hablando de una cosa falsa, como de pretender que no está. I'm talking about actually doing the actions and just counting on the fact that if you have a good plan, you will eventually get to the goal you're trying to get. Es poniendo la acción, teniendo la meta y teniendo fe de que la acción que estás poniendo va a tener un resultado. All right, let me leave you with a couple final steps. I've given a lot of information tonight. Así que te he compartido mucha información esta noche y quiero dejarlo con algunos puntos finales. And it's really crazy to just stare at my little green dot for an hour. Y es un poco loco estar mirándole los puntitos míos por una hora. Because I don't want to feel like I'm lecturing you. These words are for me as well as you. Porque no quiero que ustedes sientan que yo le estoy hablando de cierta forma. Esto que le estoy compartiendo lo uso yo, es para mí como para ustedes. Sencillo. So here are a couple of next steps I recommend. Así que estos son algunos puntos que yo puedo recomendarles. First of all, really do what we discussed here. Entonces, uno de los puntos es realmente haz lo que nosotros discutimos aquí. Figure out a couple things that are important to you, that are important enough that you want to be able to look back in 12 months and say, I did it. Escoge algunas de las cosas que son importantes para ti, para que en 12 meses tú puedas mirar hacia atrás y saber y de tener éxito y saber que esas fueron las cosas que tú escogiste. Then break it down. Entonces, sepárala, desglósala. Into weekly or into annual, monthly, weekly, daily goals. Entre anual, mensual, semanal y diario, metas anuales, mensuales, semanales y diarias. Next, you got to be accountable to somebody with regard to these objectives. Entonces tenga a alguien que usted pueda compartirle y que tenga constancia de lo que usted está tratando de hacer. So in the different areas of your life, think about who you can reach out to help you stay on track. Piensa quién puedes tener que te pueda ayudar a mantenerte en el carril, mantenerte corriendo en la dirección correcta. You know, we talked about holistic goals. Hablamos de metas holísticas o completas. I'm hoping that you will have goals in multiple areas of your life because I want you to have holistic success. Porque yo estoy pensando que puedan tener metas en diferentes partes de su vida, porque así van a tener un éxito holístico o completo de vida. But of course, I want you to have some business goals too. Pero por supuesto, quiero que tengan metas de negocio también. And I want you to think about, you know, how you can pick a spot that you want to get to and then break down what needs to take place. Entonces quiero que busquen ese punto donde ustedes puedan escoger ese punto donde quieren estar y después vamos a dividirnos y desglosarlo todo para poder llegar ahí. And of course, your upline is going to tell you to make it a balanced approach to that goal. Entonces tu upline, por supuesto, te va a decir que lo hagas balanceado para llegar a esa meta. Because if you have a balance of new IBOs, existing IBOs, new customers, existing customers. Porque si tú tienes un balance de nuevos IBO existente, nuevos clientes y clientes existentes. And you're working on relationships with all of those people. Y estás trabajando con relacionarte con todas esas personas. Creating value in their life. Creando valor en la vida de ellos. You will be able to take advantage of all the different benefits of the Amway business and the Amway compensation plan. Tú vas a poder tomar ventaja de todas las compensaciones que ofrece el negocio de Amway. And so then what I'm going to encourage you to do is to
write down some of these goals that you have on one sheet of paper. Entonces lo que te voy a decir es que te aconsejo que escribas estas metas en un papel. And if you're feeling brave, Y si te sientes con coraje, no coraje, perdón, si te sientes valiente, if you're feeling brave, send your goals, your business goals especially, to your first active upline platinum. y si te sientes valiente, envíale esas metas a tu platino. Listen, I know most of you are not going to do it. Yo sé que la mayoría de ustedes no lo van a hacer. You're not. No lo van a hacer. Listening to me, you're going, Escuchándome a mí, estás pensando, ajá. You're not going to do it. No lo vas a hacer. Because by doing it, you know you're making a commitment. Porque haciendo eso, sabes que estás tomando un compromiso. That's why I'm telling you, if you're going to set a goal, make it a reasonable goal and make it something that's important to you. Por eso que te digo, si vas a hacer una meta, una meta que sea razonable y que la puedas lograr. But make it something that will make a difference in your life. Pero que hazlo que sea algo que pueda hacer una diferencia en tu vida. And listen, your upline is going to be so excited to hear about you setting a goal. Y tu upline va a sentirse tan feliz de verte que tú tienes una meta. They're going to be your biggest cheerleader. Va a ser tu mejor cheerleader, o sea, la persona que te celebre mejor. Your biggest encourager. La persona que que le encante ver eso. O sea, Okay. no sé, I don't think there's a word for that. All right. Your fan, your biggest fan. Tu fanático número uno. Eso, that's a good one. Thank you. All right. So, but here's what I want you to understand. Pero esto es lo que quiero que entiendas. This is about your goal. Esto tiene que ver con tu meta. Not your upline's goal. No de tu upline. Not your downline's goal. No es la meta de tu downline. Your goal is your goal. Tu meta es tu meta. That's why it needs to be important to you. Y debe de ser importante para ti. You need to figure out what that is so that you will be motivated enough to take that consistent action. Y tú tienes que decidir qué va a ser esa meta y para que tú puedas tomar decisiones contundentes para tú poderlas lograr. And your upline's there to encourage you, help give you some pointers and guidance. Y tu upline va a estar ahí para ayudarte, para hacer, somebody told me here, tu porrista, dice, o tu fanático número uno, para ayudarte en esas metas. And it's somebody you can have a conversation with. Y alguien tú puedas tener una conversación con. All right, the last thing I would tell you is you need to reward yourself. Y lo último que te voy a decir es que tienes que recompensarte. Have some things along the way that you set for yourself to have some fun. Ten algunas cosas, prepara algunas cosas que tú puedas hacer que sean divertidas para cuando llegues a esas pequeñas metas puedas desarrollarlas y tener un poco de diversión. I gave an example earlier this week that Jennifer did not like. Yo compartí una esta semana y que a Jennifer no le gustó. And she might be listening. Y ella puede estar escuchando. She's not on, so she can't correct me now. Pero ella no está aquí, así que no, ella me puede corregir. So what I said that I thought a great example would be this. Yo le dije que un buen ejemplo podría ser este. You lose 1 pound. If you have a weight loss goal, you lose 1 pound. Si tienes una meta de perder peso, tú pierdes 1 libra. You reward yourself with a 3-day cruise. Y tú te regalas un crucero de 3 días. And she just looked at me like I was crazy. Y ella me miró como si yo estuviera loco. So obviously, your goals and your rewards and everything needs to be proportional. Así que tus metas y tus recompensas tienen que ser proporcional. And your reward should not break any of your other goals. Y tu recompensa no debe romper tus metas. But it is important, joking aside, it is important to make sure that you're having fun and you're rewarding yourself so that you can make it worthwhile. Pero, o sea, que poniendo los chistes a un lado, es importante que te recompenses por los logros que tú tengas. All right, so that's what I wanted to share with you tonight. Así que eso era lo que quería compartir con ustedes esta noche. Thank you guys for sticking with me for an hour. Gracias por compartir conmigo por 1 hora. I hope that you took away some things to actually think about tonight. Yo espero que hayan
encontrar cosas que se puedan llevar esta noche. Because I think it's so important. This whole idea of goal setting is incredibly important to each of us as individuals. Porque esto de setear metas es tan importante para cada uno como individuos. And unfortunately, I can't set your goals. You have to set them for yourself. Y desafortunadamente yo no puedo setear tus metas, lo tienes que hacer tú mismo. I wish I could. Quisiera poder, pero no puedo. Because I think it's so important. This whole idea of goal setting is incredibly important to each of us as individuals. Everybody. All right, Doug, can you come off again? Sorry, I muted everybody. Somebody had a weird hot mic on. Okay, got it. All right, they unmuted again. Okay. All right, so this is what I wanted to share. Lo que yo quise compartir. And what I would encourage you to do is, as I said, I'm sorry, go ahead one more time. Is actually take the time to really write down some of your goals. Y lo que te aconsejo es que tomes el tiempo de escribir tus metas. And I see we have a bunch of leaders on here. I'd like to throw this out just for any final quick thought here. And I see some people and I see some faces. Anna Rita, I see you on. Anna Rita, Ana Rita está ahí. Quiero compartir con ella también, que si tiene algo que compartir. Do you have any final thoughts or any little thoughts that as I was talking that jumped out to you? Feel free to unmute and say something. Si viste o escuchaste algo que te gustó o que quieras compartir, por favor, compártelo. Por supuesto, me encantó cuando hablaste acerca de no ver. Anna Rita, I see you on. Anna Rita. ¿Me ves? Do you have any, Okay, there. I could hear you now. Elpidio, por favor, mute. Ponle mute. Gracias, Elpidio. Por supuesto, me encantó cuando hablaste acerca de no ver. All right, Doug, you'll have to. Yeah, I just did. Okay, I'm here. Great. And so, I'm sorry, Anna Rita, can you say that again? Sí, que me encantó cuando al principio hablaste de, déjame para decir exactamente las palabras, ¿verdad? That she loved when you said these words, and now I'm going to go ahead and look for the exact words you used. Porque yo soy una fanática de las metas. I am a goal fanatic. Porque como soy sanguínea, because I'm a sanguine, necesito metas. I need goals. Sí, yo no puedo trabajar sin metas. I can't work without goals. Entonces lo que me encantó cuando dijiste que también necesitamos bloquear lo que es, aunque es bueno, no podemos decirle que sí, aunque sea bueno. And I love the part where you said that I could block everything, and we have to say no, even if it's good. We have to say no. Por el momento. For the moment. Porque yo estoy ahorita en el área de, si me permiten compartir mis metas de espirituales. Because I have some goals, spiritual goals. Es hablar más con Dios. Is to talk more to God. En la salud. In the health part. Es eliminar 2 libras por semana. Is to eliminate 2 pounds per week. Para que terminando marzo. So at the end of March. Yo tenga 21 libras menos. Have 21 pounds less. Estoy haciendo un régimen alimenticio. I am doing a regimen with my eating habits, with my eating. Y el lunes empiezo con ejercicio. And on Monday I start with the exercise. En la familia.
In the family, Quiero escuchar más a mis hijos I want to listen to more of my sons, my children, y dejar de ser la jefa de la familia. and stop being the boss of the family. En el negocio, In the business, escuchar más a mis socios listen more to my downlines y conocer sus sueños. and understand their dreams. Y lo que dijiste de bloquear lo que tenemos que dejar de ver, And what you said about blocking what we have to stop looking, seeing, me aclaró mucho el enfoque que tengo que tener en estas metas. it made it clear to me what I needed to do to be able to get to these goals. Así que gracias porque esto ya es el segundo año que lo haces. And thank you so much because this is the second year you do it. Ayuda mucho porque específicamente los hispanos no sabemos ponernos metas, nos da miedo. It helps us a lot because specifically the Latin community doesn't know how to set the goals. It gives them they fear it. Especialmente en varias áreas. And in different areas. Y lo dices muy claro, si no tenemos éxito en la familia, de nada nos sirve el éxito en el negocio. And you said it very clearly. If we don't have success in our family, then what's the use of having successes in the business? Así que muchas gracias, Ken. So thank you so much, Ken. Thank you, Ana Rita. Thank you for sharing too. You're Gracias por awesome. compartir. Gracias, eres tremenda. Gracias, Ana Rita. And listen, I know you said sometimes, in the Latin community, hard for people to set goals. You know what, I think it's everywhere. ¿Sabes qué? Yo sé que dijiste que en la comunidad latina es difícil setear la meta, pero yo creo verdaderamente que en todo lo tenemos. I think we get fearful of failure. Nosotros tenemos miedo al fracaso. That if we really are very honest with ourselves, we say, I'm not sure I can do it. Que si honestamente somos honestos con nosotros mismos pensamos, no creo que yo lo pueda hacer. And if I don't accomplish it, but I tell people that I'm going to do it, they're going to look at me and they're going to laugh at me. Y si le digo a la gente que yo lo voy a hacer y después no logro hacerlo, entonces la gente se va a reír de mí. And so we have to figure out what's important to us. Así que tenemos que mirar qué es lo que es importante para nosotros. Are we going to be like that example of the crab that can crawl out of the bucket unless the other crabs are grabbing hold of their legs and pulling them back down? Vamos a ser nosotros un ejemplo del ejemplo ese que usan de los cangrejos, que cuando uno va saliendo, el otro va y lo va alando hacia la cubeta. Or are we going to be brave and say, I don't care what they think. This is important to me. I'm going to work on this. O vamos a ser valientes y vamos a decir, tú sabes que no me importa lo que digan de mí, yo voy a seguir trabajando y voy a hacer que esto pase, que esto suceda. One of the things that always attracts me to the business is what we're doing right here. Algo que a mí siempre me ha traído del negocio es lo que estamos haciendo ahora mismo. Right? We're all real people with real issues in life, real things happening. Somos todos reales, personas reales con situaciones reales y cosas pasando que son reales. We have people on here tonight that are sick with COVID. Hay gente aquí que están conectados que tienen el COVID. We have people on here who are doing great and are accomplishing their goals. Hay algunas personas que están súper bien y están llegando a sus metas. We have everybody with real life issues. Y tenemos aquí también, todo el mundo tiene situaciones reales de vida. But we have people on here that love each other. Y tenemos aquí personas que se aman. And genuinely have grown and learned to be excited by the success of other people. Y que realmente han llegado a amar el reconocimiento y mirar que la otra persona tenga éxito. And that's amazing. Y eso es increíble. Because that's an incredible team to be a part of, because that's not the way it is in most places in life. Y es maravilloso ser parte de un equipo así, porque eso no pasa en la vida real. Eso no pasa allá afuera. So anyway, así de todas formas. We could talk for hours, and I could let each of you share some stories, and so I appreciate your time. Podemos compartir por horas y hablar acá, así que pero agradezco su tiempo. And I apologize to a couple of the people that got bumped out of the Zoom meeting.
so that Douglas and I could get in. Y le pido perdón a algunas personas que fueron sacadas de la reunión para que Douglas y yo pudiéramos entrar. And so forgive me for having you get bumped out so this could happen. And thank you to everybody who's on right now on YouTube that could not get in. Y así que le pido excusas y perdón por sacarlos y gracias a las personas que están conectados por YouTube también. And if you're serious about some of your business goals, send it to your upline. Y si estás en serio con tus metas, envíasela a tu upline. Send it to your upline and so that they can cheer you on and help encourage you. Para que ellos puedan compartir contigo y sean tu porras, así es, Anarita. Que sean y sean tus fanáticos, así que Y porras, exacto. porras, ajá. All right. Porristas. Awesome. Well, listen, everybody, you guys have a wonderful rest of your Friday night, wherever you are, anywhere in the world, and a great weekend. Doug, thanks for helping tonight. Así que pasen un maravilloso viernes, donde quiera que estén en cualquier parte del mundo. Muchas gracias, Douglas. Thank you, Ken. It's a pleasure. Always All a right. pleasure. Love you Pasen buenas guys. noches. Thank you. Gracias, Thank you, Ken. Gracias, gracias. Thank you. Muchas gracias, Douglas. Gracias. Feliz noche a todos. Gracias, Kelly. Gracias, Gracias, Hugo. Gracias, excelente. Gracias, Ken. Excelente. Thank you, Ken. Gracias. Gracias, Douglas. Gracias, Anarita. Amazing. Gracias. Gracias. Gracias, feliz noche a todos. Maravilloso, gracias. Gracias. Gracias, buenas noches para todos. Que pasen feliz noche. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Feliz noche a todos. Comercio.